Ok, bueno, para realizar el plan de prueba, primero se debe definir un atributo y la definición del atributo incluye una operacionalización y otros aspectos como una definición conceptual. Eh, Esta parte de la definición del atributo, pues ustedes ya la han adelantado con los ejercicios de operacionalización que ya hicieron, ¿vale? Posterior a eso, a la definición del atributo, vamos a realizar el objetivo del test. El objetivo del test tiene que ver con la utilidad, o más bien, cuando usted se plantea el objetivo del test o del instrumento, usted debe desarrollar o debe dar cuenta, debe identificar cuál es la utilidad de la prueba y cuáles son las decisiones que se podrán tomar a partir de la evaluación que se realizará por ese test. Por ejemplo, si estoy realizando un test que evalúa el constructo de depresión en una persona, eh, la utilidad de la prueba será precisamente pues para dar para aportar información sobre un diagnóstico, en este caso de depresión. Y las decisiones que se pueden tomar a partir de ese diagnóstico pues tienen que ver con si la persona saca cierto puntaje en esa prueba, eso me permitirá tomar una decisión frente a lo que le está pasando a esta persona. Es decir, si supongamos que saca un cierto puntaje y eso me indica que la persona tiene una alta probabilidad de desarrollar una depresión, pues yo tendré que tomar una decisión en función de ese puntaje que acabo de observar. ¿Sí me explico? Entonces, ese objetivo del test tiene que tener esas dos situaciones. Una, la utilidad de la prueba y dos, las decisiones que se toman a partir de ella. ¿Listo? Como ejemplo, pues tenemos que el test permite reconocer la actitud de un grupo de jóvenes colombianos frente al consumo de alcohol en lugares públicos. Ese es un ejemplo de cómo se redacta el objetivo del test. ¿Listo? Bueno, más adelante ya vamos a ver lo de la guía para que quede más claro. Bueno, la población a quien va dirigida, se debe escribir ahí la población a quien precisamente pues está dirigida esa prueba. En este caso, este es un ejemplo, adolescentes entre 13 y 16 años diagnosticados con epilepsia, por ejemplo. Debe tener un lugar o geografía, es decir, el test se desarrolló o se adaptó en un lugar específico, eso implica un contexto. Siempre se debe especificar dónde se desarrolla el test. Ejemplo, adultos mayores de la Fundación Amparo San José de la ciudad de Pasto, ¿no? Como ejemplo tenemos que, eh, bueno, este es el ejemplo del anterior, perdón. Aquí deberíamos tener como ejemplo el hecho de que se trabaja con adultos mayores, que es con la población a quien va dirigida, y el lugar de geografía pues sería la Fundación Amparo San José de la ciudad de San Juan de Pasto. Bueno, otro de los puntos que debe tener el plan de pruebas son las restricciones y consideraciones de fiabilidad. Esto quiere decir que el test o el instrumento que vayamos a desarrollar o que vayamos a adaptar tiene que ser coherente y acorde con la población con la cual se trabaja. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, por ejemplo, yo no puedo construir un test para evaluar habilidades de motricidad fina en niños preescolares y hacer ese test de tal manera como si estuviera evaluando a adolescentes. O sea, no puedo colocarles un test con muchísimas preguntas a los niños eh, y dárselos para que lo resuelvan solos, porque es probable que los niños ni siquiera sepan leer muy bien todavía. Entonces, siempre tiene que haber una coherencia y ser acorde el instrumento con la población con la cual se va a trabajar. Aquí está, por ejemplo, aquí está el ejemplo, perdón, de lo que les acabo de mencionar. Bueno, otro de los elementos son las especificaciones del contenido o matriz, se le llama. Aquí se debe definir el dominio de contenidos apropiados y desechar material no correspondiente con los objetivos y el constructo a medir. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes están construyendo o adaptando un cuestionario, ustedes tienen que hacer una revisión teórica de lo que están construyendo. Y esa revisión teórica implica que mm, habrán dominios o habrán temas teóricos que ustedes van a tener que considerar como parte importante dentro de la explicación del constructo eh, o de las propiedades que van a medir y otras
otros elementos teóricos, otros dominios o contenidos tendrán que ser desechados, pues porque o no cumplen con el criterio, porque no son acordes, o porque pueden llegar a ser innecesarios. Entonces hay que delimitar qué temas sí nos sirven y qué no. Ahora lo vamos a ver en la guía. Bueno, eso sería más o menos la explicación de manera muy general sobre cómo es el plan de prueba. Pero ahora vamos a verlo en términos operativos. En esta guía que van a encontrar en la plataforma, que se llama Pasos para la elaboración del plan de prueba de un test, aquí van a encontrar los 12 pasos que se deben seguir para elaborar una prueba. Están la definición del atributo, el objetivo del test, la población, a quién va dirigida, el lugar geográfico, restricciones del test, la matriz de especificación de contenido, que es esta última matriz que acabamos de ver aquí, que es esta, especificaciones del contenido, especificaciones de formato, pilotaje, que es una prueba pequeña que se hace inicialmente, instrucciones de administración, formato de presentación, plan de asignación de puntuaciones y el análisis de datos. Por el momento, la explicación de esta clase va hasta este punto, hasta el punto 6. El punto 7 hasta el punto 12 serán explicados en el siguiente video tutorial o videos tutoriales que se dejarán en la plataforma la siguiente semana. Por el momento, estos 6 son los que nos importan a nosotros y están explicados en esta guía. Les decía, ustedes van a tener que entregar una actividad que se llama el plan de prueba del test. Para elaborar el plan de prueba del test, ustedes van a tener que hacer estos 12 pasos siguiendo esta guía, o sea, este documento que está aquí. Es decir, ustedes van a descargarlo, van a colocarle su nombre, una portadita pequeña, una introducción con los datos generales o necesarios de su trabajo. En este caso, hablamos del nombre del trabajo, de qué va a ser el tema, etcétera, etcétera. Y posteriormente a ello, van a empezar a desarrollar cada uno de estos pasos siguiendo esta guía. Entonces, por ejemplo, este primer paso, que se llama definición del atributo a medir, se encuentra aquí. Definición del atributo a medir, paso número 1. Luego encontramos el paso número 2, que es los objetivos del test. Paso número 3, población a quien va dirigida. Paso número 4, lugar. Número 5 y número 6. Aquí ustedes encontrarán ejemplos de cómo se hace cada uno de ellos. Tienen que hacer lo mismo, es decir, por ejemplo, tenemos objetivos del test. Ustedes van a colocar igualito aquí, objetivo, 2 puntos, y aquí van a colocar la descripción del objetivo, pero de su trabajo. Entonces, dirán, este test o este instrumento mide tal y tal y tal cosa, y tal como dice aquí, pues ustedes, este ejemplo que aparece aquí es una guía para que ustedes hagan su propio objetivo del test. Lo mismo para la población, pues ustedes tendrán una población distinta. El lugar, porque tendrán que decir de dónde son esas personas con las que van a trabajar. Las restricciones del test, la matriz de especificaciones. Vamos a ir uno por uno, ¿vale? Entonces, el primero es la definición del atributo a medir. Para la definición del atributo, ustedes tienen que colocar dos criterios, la definición conceptual y la definición operacional. La conceptual dice, aquí se detalla en términos conceptuales o teóricos cómo debe entenderse el constructo o atributo que se medirá. Si, por ejemplo, yo tomé el desempeño académico, entonces tendré que decir teóricamente qué es el desempeño académico. Algo breve, no muy extenso, pero tampoco van a colocar dos parrafitos. O sea, la idea es que sea corto, pero sí muy concreto. ¿Listo? En la definición operacional, usted debe detallar la definición operacional que ya ha adelantado en otros trabajos previos. Karen me preguntaba qué pasaba con los trabajos de los compañeros y con el suyo propio sobre aquellas personas que ya lo entregaron. Las personas que ya lo entregaron en breve van a empezar a recibir su retroalimentación del trabajo y las personas que lo entregan apenas hasta el día de mañana
tienen para subirlo a la plataforma en actividades pendientes para revisarles esa parte y que ustedes puedan colocarlas aquí. Estas letricas que aparecen aquí con A, B, C, D son algunos tips a tener en cuenta. Por ejemplo, la definición operacional no debe ser muy larga, pero tampoco demasiado corta. Si es larga, se corre el riesgo de incluir objetos innecesarios, y si es muy corta, se puede caer en el error de no incluir algunas cosas que sí son necesarias. No debe tener elementos superfluos o innecesarios. Lo definido no debe estar incluido en la definición. Este es un error que suelen cometer algunas personas. Decir, por ejemplo, el sujeto imitará todo lo señalado a imitar. Pues imitar es lo que se supone que debe definirse y está incluido en la definición. Entonces ahí hay un error. La definición no debe ser circular o tautológica, lo que les decía en clase. ¿Por qué el niño tiene TDAH? Ah, pues porque presenta X, Y y Z comportamiento. ¿Y por qué presenta X, Y y Z comportamiento? Pues porque tiene TDAH. Entonces, eso es una explicación circular, no sirve para la definición operacional. La definición no debe ser nunca negativa, siempre debe ser positiva, ¿sí? No decir lo que no es, sino decir lo que sí es. La definición debe ir en coherencia con la teoría que lo sustenta. Claro, no debe usted sacársela de la imaginación, sino que debe estar sustentado en algo. Bueno, en cuanto a los objetivos del test, el test mide el grado de conocimiento y cultura general. Este es un ejemplo, ¿no? Que dice, este test mide el grado de conocimiento y cultura general de los jóvenes de tal edad. Las preguntas del cuestionario irán destinadas a, aquí era habitantes de calle, perdón, etcétera, etcétera. Entonces, así mismo usted tiene que redactar su objetivo del test. Posteriormente colocar la población y la muestra o la población a quien va dirigida, que participarán 35 personas con tales y tales edad. ¿Listo? Un lugar geográfico, bueno, aquí usted va a colocar, estos son ejemplos los que está colocando aquí, pero usted debe llenar estos cuadritos, es decir, que cuando usted me entregue su guía, estos cuadritos van a tener que aparecer llenos, pero con su propio tema. Luego vienen las restricciones del test. Les decía, la restricción hace referencia a la dificultad de los ítems, longitud del test, número de preguntas, tiempo de aplicación, tipo de tareas, formato de los ítems, si es de opción múltiple o de respuesta abierta, o de preguntas abiertas, perdón, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo, aquí está, dice las preguntas tendrán un nivel de dificultad intermedio, son un total de 120 preguntas distribuidas en dos categorías, opción múltiple y dicotómicas, verdadero y falso las dicotómicas. El tiempo estimado para la resolución del test es de 2 horas y media y el tiempo estimado en proporcionar las instrucciones y consentimientos informados para antes de la aplicación es de 20 minutos. Puesto que se trabajará con empleados de la universidad, las preguntas se realizarán en función del grado de escolaridad de los participantes. Claro, eso es una restricción, o sea, no serán muy difíciles. Y luego viene la matriz de especificación del contenido. Yo les decía aquí que uno tiene que especificar qué le sirve y qué no le sirve de la teoría. Estas son algunas recomendaciones para que usted identifique test en función de lo que usted necesita. Por ejemplo, observar directamente las conductas relacionadas con el constructo a medir, utilizar los expertos en el área. ¿Para qué? Para que usted pueda definir cómo, eh, o sea, le sea más fácil definir su constructo a medir. En cuanto a la matriz de especificación, aquí hay un ejemplo. De hecho, aquí dice, ¿no? Esta tabla ejemplifica un test de 50 ítems distribuidos en distintos procesos y áreas temáticas de contenido. 10, 20, ajá, y 30 son 50, está bien. De igual manera se incluyen los porcentajes ponderados que debe tener cada área. ¿Cuál área? Estas áreas de contenido. Suma, resta, multiplicación, división. Se supone que este es un test que evalúa qué tan bueno es usted en estas áreas en cuanto a estos distintos procesos de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y evaluación de esos.